Muy bien, amados hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hora preciosa. Estamos como siempre, pues con el grande privilegio, amados hermanos, de poderles predicar la palabra. Es un grande privilegio el poder hacerlo y me gozo cuando lo hago y cuando ya siento que se terminó el mensaje. Qué satisfacción, porque sé, hermanos, que es una responsabilidad muy grande también el impartir la palabra. Amén, que esté usted bien, esperando pues que el Señor, hermano, le esté bendiciendo grandemente en este tiempo difícil. Sin embargo, amados hermanos, para nosotros que somos el pueblo de Dios, claro, llegarán tal vez en algún momento los problemas, pasaremos tribulaciones y aflicciones, pero la Biblia dice que de todas ellas el Señor nos va a librar. Así de que, hermano, usted confíe en la palabra y esté tranquilo creyendo de que Dios es el que está, hermanos, tomando el control en todo lo que usted está haciendo en este día y lo que Dios hará siempre. El Señor tiene el control en todo. Amén. Yo quiero continuar en esta preciosa hora, amados hermanos, con el tema que he venido compartiendo sobre cómo hacer morir las obras de la carne. Y he venido tomando el texto de Hebreos, hermanos, 12:1, en donde el apóstol Pablo pues manda, amados hermanos, que tenemos una grande nube de testigos, y el apóstol se refiere a esos testigos, a esos hombres de la fe, a esos héroes de la fe de carne y hueso como nosotros, que salieron vencedores a pesar de todo lo que les pasó. Y entonces el apóstol Pablo dice, los tenemos a ellos de testigos. Ellos ya pasaron por lo que ustedes están pasando hoy, pero ellos hicieron algo. Él declara ahí en ese de Hebreos 12:1, amados hermanos, en donde él dice, ellos se despojaron del pecado para correr fácilmente. Entonces es el consejo apostólico que él nos deja nuevamente y nos dice, por lo tanto ustedes también despójense de todo peso del pecado que les asedia para poder correr, hermanos, esa carrera que tenemos por delante. Entonces, tenemos a testigos, tenemos gente que ya pudo, tenemos gente que nos está diciendo a través de la palabra, nosotros sí vencimos y ustedes también pueden. Lo hicieron a través de la fuerza poderosa que viene de lo alto, que es a través del Espíritu Santo. Y nosotros, pues el apóstol Pablo, ahora quiero yo introducirme con otro texto, amados hermanos, en donde el apóstol Pablo nos asegura que nosotros fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿a dónde está esa cita? Efesios 1:13 dice de esta manera, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Vamos entonces a entrar a la corta meditación que yo quiero trasladarles, y siguiendo la secuencia de los dos temas que ya, hermanos, les hicimos llegar a ustedes a través de WhatsApp, en donde le hemos estado titulando cómo hacer morir las obras de la carne, y ahí lo llevamos parte 1 y parte 2, y esta pues será la parte 3. Y no creo que termine nuevamente. Tendré que hacer otra corta meditación, hermanos, como lo he venido haciendo. Pero quiero asegurarle algo. Asegurárselo a usted, mi amado hermana y mi amado hermano que me escucha, que usted desde el momento que escuchó el mensaje y creyó, a eso es lo que quiero llegar, porque yo me imagino que si usted está, hermanos, en el evangelio, es porque en algún momento la palabra de Dios le llegó al corazón. Recuérdese que la Biblia dice en el libro de Romanos que por el oír vino la fe. Entonces usted oyó, y a través de poder oír le llegó la fe. Y entonces, ¿la fe para qué sirve? La fe sirve para creer. Y entonces, tras el creer, dice la palabra,
que nosotros fuimos sellados. O sea, hermano, ¿y con quién? Con el Espíritu Santo de verdad. Entonces, hermanos, nosotros somos creyentes, nosotros tenemos fe. Claro, en algunos una gran fe, algunos otros, hermano, muy poca fe. Y así es el Evangelio. Nosotros, la Biblia dice que Dios nos da medida de fe a cada uno, o sea, no todos tenemos la misma fe. Entonces, algunos le tienen fe a Dios y le creen. Y algo otro pues en algún momento dudamos, pero entonces por eso es bueno siempre decirle al Señor: Padre, casi me está costando creerte, pero ayúdame a mi incredulidad, como dijo aquel hombre en el libro de Mateo, ¿verdad? O sea, hermanos, pero a lo que quiero llegar es que usted en un momento creyó, y a la hora de creer, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es que le leo este texto? Porque el Espíritu Santo quiere decir que desde el momento que usted y yo creímos en Él, hermano, fuimos sellados con el Espíritu. Es decir, el Espíritu ya está morando en nosotros. Entonces, hermano, y en la prédica anterior yo terminé con el libro de Romanos en el capítulo 7, 22 en adelante, me parece, en donde ahí el apóstol Pablo pues nos está indicando que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero hay otra que el cuerpo, la carne, esta se deleita en lo que es carne. Y entonces, pero estábamos platicando ahí que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos ser vencedores. Eso quiere decir, amado hermano, que usted y yo ya tenemos al Espíritu Santo. Ahora, Santiago, capítulo 4 y versículo 5, nos dice de esta manera: ¿o piensan que la Escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Oiga bien lo que está diciendo Santiago. O sea que desde el Efesios 1:13 dice que desde el momento en que creímos nosotros fuimos sellados. Ahí Santiago nos está recalcando a través de la Escritura, hermanos, nuevamente, que ese Espíritu Santo con el cual fuimos sellados y nos pusieron dentro, entonces ese, dice el Señor, que Él lo está anhelando, pero hermanos, celosamente. Es decir, Él está anhelando que el Espíritu que está en nosotros pueda, hermanos, ser un adorador, sea ser vencedor, pueda, hermanos, tener una comunicación íntima con Dios constante. A eso es lo que el Señor nos está trasladando. Ahora, mire lo que dice aquí, en esta escritura. Dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, el apóstol acá, Santiago, nos está indicando que cada uno de nosotros es tentado conforme o cuando es llevado o seducido por su propia pasión. ¿A dónde está la pasión? Más adelantito vamos a leer el versículo, pero ¿a dónde está la pasión? En el cuerpo. En ese cuerpo que usted tiene, hermano, que cuida tanto, en ese está la pasión, la concupiscencia, los malos deseos. Ahora, pero como dentro de nosotros habita, lo que le he venido diciendo en este mensaje, que el Espíritu Santo ya habita y que fuimos sellados y que el Señor anhela, hermanos, celosamente al Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros. Entonces, ahí se convierte, hermanos, en un campo de batalla entre el cuerpo y el alma. Por eso el alma se deleita con Dios, pero la carne no se deleita con Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para que el alma finalmente, hermanos, viva en un deleite total con Dios? Primero, mire, quiero leerle nuevamente este versículo: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, ¿qué pasa? Engendra la muerte. Era lo que Romanos, cuando en la primera predica, hermanos, decía que si nosotros andamos conforme a la carne, hermanos, vamos a morir.
Pero si les rogamos al Espíritu Santo que Él venga hacia nosotros, vamos a vivir. Es decir, la carne provoca muerte. El Espíritu de Dios provoca vida. Él vivifica. Él es vida. Y entonces, hermano, pero como acá los malos deseos, la pasión, la concupiscencia, está, hermanos, en nuestro cuerpo, y esto nos está tentando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomando en cuenta Hebreos, el texto de Hebreos, despojar. ¿Por qué? Porque si no despojamos todo peso del pecado, lo que va a pasar es, hermanos, que cuando el pecado sea consumado, lo que va a engendrar otra vez nos lleva a la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos y hermanas, ustedes que debemos estar anhelando constantemente ser, hermanos, revestidos totalmente con el Espíritu Santo para que esas pasiones mueran en nosotros. Para que esas pasiones, hermanos, mueran. Entonces, ahora sigamos leyendo. Dice que las obras manifiestas de la carne son las cosas que sabemos que son pecado antes que las hagamos. Es decir, usted ya sabe que es pecado. Usted ya sabe que haciendo eso que su alma por dentro, que su espíritu, ese que fue puesto en usted desde el momento en que creyó, le está diciendo, eso es pecado. Lo que vas a hacer es pecado. Entonces usted ya, desde ya, usted ya, hermano, a su conocimiento está llegando una revelación de parte del Espíritu Santo y le está diciendo, lo que vas a hacer es pecado. Entonces, sabemos, antes de que nosotros las hagamos, sabemos que de antemano son un pecado grave delante de Dios. Entonces, mire, Gálatas 5:24. Pues los que son de Cristo Jesús, aquí está, hermanos, a donde otro punto muy importante que quiero trasladarle, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, amados hermanos, tenemos un trabajo muy, muy maravilloso y también a la vez, hermano, bien difícil, porque tenemos que llevar, mire, a esas pasiones que habitan en la carne, las tenemos que llevar, hermanos, a tal grado de que las debemos de crucificar. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a crucificar? Lo que usted tiene que crucificar es totalmente su cuerpo. Decirle, Señor, yo estoy acá y ya no quiero más regresar a esos malos deseos. Pero, hermanos, miren lo que dice el texto acá. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado. ¿En dónde? Mire, en vuestro cuerpo mortal. Es decir, otra vez volvemos a lo mismo, amados hermanos. Le he venido hablando de que el cuerpo, hermanos, es esa esponja que absorbe el pecado. Entonces, y como hermanos, nuestra alma está gimiendo constantemente que ella quiere de Dios, y nuestro espíritu es otro que está anhelando, hermanos, y constantemente nos está diciendo a nosotros, lo que estás haciendo no está correcto. Ese es el Espíritu Santo que el Señor, hermanos, ha hecho morar en nosotros y que fuimos sellados desde el momento en que creímos. Bendito Espíritu. Por eso, amado hermano, yo le quiero invitar cada vez que usted se postre a orar, hermanos, pídale al Señor que sea su Espíritu Santo, que vivifique su alma. No se olvide de adorarle, de cantarle y decirle, por ejemplo, ven Espíritu Santo, y hermanos, y llena este lugar, llena mi alma, ven a llenar mi ser, porque el cristiano, hermanos, se mantiene de pie únicamente cuando el Espíritu Santo, hermanos, sigue morando en nosotros y haciendo esa obra poderosa de estar santificándonos constantemente. Amado hermano, entonces,
considerados muertos al pecado. Usted ya no vive para el pecado. A eso quiero llevarlo, mi amado hermano y hermana. Ustedes ya no viven para el pecado, ni siquiera para ser títeres del pecado. Usted y yo somos hijos de Dios, sellados con su espíritu.